que es la identificación de las estrategias de solución. Es decir, cómo respondemos a esas causas que hemos identificado, con qué acciones, ¿no? Antes de ello, vamos a tocar muy brevemente cómo vamos a manejar el tema de mapeo de actores, perdón. Y después Ítalo nos va a dar una breve introducción al trabajo que vamos a hacer en grupo, de qué se trata este desarrollo de las estrategias de solución. Vamos a trabajar más o menos por 1 hora en las actividades de mesa. Creo que va a ser ahora mucho más dinámico. La primera sesión es la más difícil y trabajosa. Yo creo que ahora va a fluir muchísimo más. Así que estamos confiados en que vamos a cumplir con el tiempo estipulado, ¿no? Entonces, en este momento lo que voy a hacer es compartir con ustedes cómo vamos a hacer, o la importancia del mapeo de actores, ¿no? La importancia del mapeo de actores, y al mismo tiempo cuál va a ser un poco la metodología que vamos a seguir para realizar en forma conjunta este proceso del mapeo de actores. A ver, acá. ¿Estoy compartiendo el mapeo de actores? Sí. Sí, perfecto, gracias. Gracias. Muy bien. Aquí, como ustedes ya se imaginan y deben saber, sobre todo algunos que están familiarizados, ¿no? En el desarrollo de un proyecto es importante identificar quiénes son los actores involucrados, ¿no? Hay actores que están involucrados por sus intereses, es decir, intereses de participación, ya sea generación de información, como por ejemplo investigadores, interés en lo que es divulgación de información, como también universidades, investigadores, sociedad civil. Los afectados pueden ser principalmente los productores, por ejemplo, los que proveen los recursos, entidades financieras, pero también los recursos humanos, y también, ¿por qué no?, los recursos que se necesiten para procesos de investigación, áreas o espacios, ¿no? Y finalmente, aquellas instituciones o actores que tienen el mandato, ¿no?, de actuar en este tema de la conservación del servicio ecosistémico de polinización, ¿no? Tanto a nivel de gobierno nacional, gobierno regional, diversas entidades reguladoras o de investigación a nivel nacional. Entonces, estos son el tipo de actor que vamos a buscar e identificar, ¿no? Si vemos quiénes estamos dentro de los asistentes, ¿no?, lo que podemos identificar que ya tenemos un grupo bastante amplio de actores. No son todos, muy probablemente, pero es un buen comienzo. Tenemos al MINAM, al MINAGRI, al SENASA, algunos gobiernos regionales, CERFOR, CERNAM, universidades como La Molina, San Marcos, el INIA, el IAP, ¿no? Tenemos instituciones como la FAO, el proyecto de GEF de agrobiodiversidad, representantes de la sociedad civil, inclusive de la prensa especializada, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos hacer, identificar quiénes son estos actores. Para llevar a cabo esta actividad, en aras de usar el tiempo eficientemente, la manera como vamos a proceder va a ser después de la tercera sesión, y la tercera sesión se celebra el día lunes. Después de la tercera sesión,
cuando compartimos con ustedes vía correo electrónico los resultados de las 3 primeras sesiones para poder ser validadas en la última sesión del día viernes, vamos a incluir un enlace de un documento a un documento virtual en el cual se les va a pedir a cada uno de ustedes que identifiquen los actores involucrados en cada uno de los niveles. Esa lista de actores la vamos a recopilar de todos los que contribuyan a ella y la vamos a depurar en el sentido de tratar de evitar duplicaciones y también presentar el día del último taller, que es el viernes 11, para su validación correspondiente, ¿no? Entonces, esta sería la mecánica con la cual manejaríamos esta identificación del mapeo de actores para dedicar nuestro tiempo aquí en el taller y en forma conjunta, dedicarlo a trabajar en aquellas actividades que sí necesitamos que todos nosotros interactuemos, ¿no? Entonces, ahora lo que quisiera es cederle la palabra a Ítalo para que un poco nos presente de qué se trata esta identificación de las estrategias de solución. Adelante, Ítalo, por favor. Perfecto. Vamos a ver. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Sí, muchísimas gracias. Sí, perfecto. Pues gracias, Daniel, y de hecho muchas gracias a todos los que nos acompañan nuevamente en esta segunda sesión. La verdad es que estamos contentos por el resultado de la primera sesión del taller. Creo que se ha hecho un gran trabajo. Lamentablemente nos excedimos de tiempo, pero les agradecemos por el esfuerzo. Creo que valió la pena. Y en este segundo taller lo que vamos a ver es algunos pasos más. Vamos a avanzar un poco, ya no solo enfocándonos en cuál es el problema, sino también cuáles podrían ser las soluciones, ¿sí? De hecho, en el primer taller ya hemos identificado las causas y lo que vamos a ver es cuáles son los medios o las rutas que podría tomar este proyecto o este programa para combatir el problema. ¿De acuerdo? Entonces, el reto de esta sesión va a ser plantear soluciones. Y bueno, en el primer taller, como ya había dicho, lo que hemos hecho es identificar bien el problema. Ya tenemos un problema estructurado, elaborado en un árbol de problemas, y lo que ahora vamos a hacer es poner de manera positiva estos problemas para establecerlos como objetivos. Y luego, con ustedes, con la ayuda de ustedes, es entender cuáles podrían ser las mejores alternativas de solución. Y de hecho, las alternativas, cuando hablamos de alternativas, ya estamos hablando de temas específicos, es decir, acciones concretas. ¿Sí? Entonces, ya hemos comenzado viendo el problema, estructurándolo. Hoy día lo que vamos a trabajar son posibles soluciones. Como recuerdan, nosotros ya hemos trabajado un árbol de problemas, comenzando con un problema central que tenía causas y que tenía efectos. Este árbol de problemas luego se convierte en un árbol de objetivos, donde el problema central se convierte en el objetivo del problema, ¿sí? En el objetivo del programa o el proyecto, y las causas se convierten en resultados. Y las causas indirectas se convierten en las actividades. De hecho, nosotros ya habíamos identificado el problema central como la pérdida del servicio ecosistémico de polinización. Por lo tanto, el objetivo central de este programa o este proyecto será la recuperación del servicio ecosistémico de polinización. Entonces, el enfoque del día de hoy es que nos ayuden a conceptualizar cuáles serían estas actividades que tendríamos que llevar a cabo como parte del proyecto, ¿sí?
Como pueden ver en esta imagen, ya hemos estructurado todo el árbol de problemas en la primera sesión. Este es el resultado del trabajo de la primera sesión. Y no se preocupen si se ve pequeño, en los próximos slides estaré haciendo zoom tanto a las causas como a los efectos. Y además, como bien dijo Daniel, este trabajo va a ser compartido con todos los participantes, ¿no? Entonces, en la parte de efectos, lo hemos estructurado de esta manera, teniendo 3 efectos principales, que eran la disminución en el rendimiento y calidad de los cultivos y parientes silvestres, la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas. En el caso de las causas, teníamos el inadecuado conocimiento de polinizadores, las prácticas agrícolas y en el manejo de polinizadores inadecuada, el uso del suelo inadecuado y la debilidad institucional. Y cada una de estas causas directas tenía a su vez causas indirectas que ya discutimos en la sesión anterior. Entonces, trayendo estas causas, lo que construimos es el árbol de objetivos. Y como ustedes saben, el árbol de objetivos no es otra cosa que poner de manera propositiva o positiva aquellos problemas que han sido identificados, ¿sí? Entonces, cada uno de las causas principales del árbol de problemas se convierte en un resultado del programa o el proyecto, ¿sí? Entonces, teníamos 4 causas principales, ahora se convierten en 4 resultados que tiene que atender el proyecto. Y cada uno de estos resultados, al mismo tiempo, va a tener actividades o acciones, ¿sí? Y lo que vamos a hacer el día de hoy es discutir para cada uno de estos recuadros qué acciones concretas nosotros proponemos. ¿Cómo creemos que, por ejemplo, vamos a incrementar la investigación con respecto a la polinización? ¿Qué acciones concretas? Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿De acuerdo? Un tema importante, que creo que es importante resaltar, es que como parte del taller se identificó que había una necesidad de apoyar los temas de normativas y los temas de fiscalización, que en este caso se promueven acá en el fortalecimiento institucional, ¿sí? Y de hecho, acá teníamos, en este caso, la normativa adecuada y la mejora en la fiscalización como los objetivos que tendría el programa y el proyecto. Dicho esto, a la hora que nosotros elaboremos nuestras propuestas de solución, debe quedar claro que cualquier propuesta que sea de índole de normas, de normativa, o que tenga que ver con fiscalización, en realidad va a pertenecer a estos recuadros. Por lo tanto, vamos a proponer acciones concretas para los otros recuadros, ¿sí? Otro tema importante, que también es importante resaltar, es que, como bien saben, un programa y un proyecto no tienen capacidad normativa, ni tampoco tienen capacidad de fiscalización. Normalmente no es su naturaleza. Así que lo importante es ver qué, digamos, para los que les toque estos 2 recuadros de acá, la idea no es concebir o enlistar todas las normas que se necesitan ahora, sino ver qué acciones tomamos para tener una mejor normativa, qué acción tomaría el programa para tener una mejor normativa y qué acciones tomaría el programa para que la fiscalización mejore. ¿De acuerdo? Recuerden, el programa no va a emitir normas, por lo tanto, no queremos o no nos vale tener una lista de normas o temas a normar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir? Lo primero que vamos a ver, y que puede pasar,
es identificar si es que hay algún objetivo que tengamos que excluir. ¿Y cómo sabemos esto? Porque de repente en la etapa del trabajo de grupos, cuando discutamos alguna alternativa, de repente no hay ideas. De repente no encontramos alguna solución para este recuadro. ¿Sí? Si eso ocurre, no pasa nada. No nos asustemos, simplemente decimos que no hemos encontrado y podemos anular este recuadro. Si es que ocurre, no tiene que ser el caso. Lo segundo es que debemos hacer una lista o identificar las posibles estrategias que tenga cada uno de estos recuadros, es decir, cada uno de los componentes del proyecto. Cuando nos dividamos por grupos, a cada grupo le va a tocar una serie de recuadros de este árbol de objetivos y para cada uno va a proponer algunas estrategias, ¿sí? O algunas acciones concretas. ¿Cuántas acciones concretas? No hay un número exacto, pero digamos que con que tengamos 2 o 3 puede ser razonable. Si hay alguna más, unas 4, también es razonable. ¿De acuerdo? Y finalmente, puede que ocurra, en caso se encuentre algunas actividades que puedan ser disyuntivas o excluyentes, es decir, o se hace una o se hace la otra, no se pueden hacer las dos al mismo tiempo, el grupo tendrá que discutir cuál es la mejor alternativa para el proyecto. ¿De acuerdo? O sea, simplemente elegir, si tenemos dos opciones y no podemos ejecutar las dos al mismo tiempo, simplemente tendremos que elegir una. A ver, algunas ideas o algunos ejemplos que puede ayudar para ilustrar lo que estamos viendo. Por ejemplo, algunos ejemplos de actividades que puede desarrollar un programa o un proyecto normalmente. Actividades de asistencia técnica. Los proyectos pueden dar capacitaciones o pueden ayudar a tener certificaciones. Los proyectos pueden invertir. Los proyectos pueden financiar pasantías para compartir experiencias. Los proyectos pueden cofinanciar algunas inversiones también. Pueden ayudar en el fortalecimiento organizacional. También pueden hacer algunos talleres de campo, por ejemplo. Entonces, son algunos ejemplos. No quiere decir que sean todas las cosas que pueda hacer un proyecto, pero son algunas ideas que seguramente ustedes ya han conocido en la práctica profesional, ¿no? Finalmente, si hubiera, como les dije, puede darse el caso que se encuentren alternativas excluyentes, es decir, o hago una o hago la otra. Les dije que en ese caso será el propio grupo el que elija cuál es la mejor alternativa. ¿Y cómo elegimos cuál es la mejor alternativa? Pues tenemos algunos criterios que podrían utilizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, recursos disponibles. O sea, siempre hay algunas alternativas que son más caras que otras. La probabilidad de alcanzar los objetivos durante el proyecto. Algunas actividades se pueden mostrar resultados concretos más rápido que otras. Digamos, podemos hacer alguna inversión que tenga un efecto de acá 50 años, pero el proyecto tiene 10, entonces puede que no tenga mucho sentido, ¿no? Versus otra que puede durar 5 años. Entonces, también eso ayuda. La factibilidad política, es decir, que el proyecto pueda ejecutar ese tipo de acción. La relación costo-beneficio, ¿sí? O sea, hay alternativas que son más costosas que otras. Los riesgos sociales, también siempre es bueno considerar. Algunas alternativas son un poco más sensibles que otras. Y el tema de sostenibilidad, muy importante, ¿no? Que la alternativa propuesta pueda ser sostenible en el tiempo. ¿De acuerdo? Carlos pregunta cuál sería el precio del proyecto. No lo sabemos, porque en realidad recién se está formulando y se está teniendo una propuesta. Pero era simplemente para ilustrar que actividades que tendrían impacto de acá a muy largo plazo
probablemente sean menos deseables que actividades que puedan mostrar impactos en corto plazo. ¿Sí? Pues bien, pues muchas gracias y obviamente espero que esta sesión sea tan o más productiva que la sesión del día miércoles. Estoy seguro que van a salir propuestas muy interesantes, así que estoy muy a la expectativa de ver la plenaria al final. Muchísimas gracias, Daniel. Te cedo el micrófono. Gracias, Ítalo. Tenemos algunos minutitos dentro del programa para, si es que hay algún tipo de preguntas aclaratorias sobre lo que tenemos que hacer ahora o sobre lo que quiere decir alternativas de solución, alguna guía adicional. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre el procedimiento, puede darla a conocer y la conversamos en plenaria. Así que voy a contar hasta 5. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. No hay problema. Ya, una cosa que es importante, lo que vamos a tratar de hacer ahora para tratar de balancear el tiempo en los grupos, le hemos pedido a cada facilitador que utilice un cronómetro y ustedes van a escuchar el bip cuando ese cronómetro alcance 1 minuto, ¿ya? Es para recordarles que por favor sean breves, ¿no? Sean breves y la dinámica fluya con más normalidad. No es una regla a rajatablas, pero sí es un indicador que va a ayudar, es un instrumento, un vehículo, que va a ayudar a los facilitadores a tratar de mantenernos a todos dentro del tiempo establecido de las 2 horas. ¿Ok? Entonces, ya la gran mayoría de ustedes ha sido asignado a un grupo. En la mayoría de los casos son los mismos grupos con los cuales empezamos el día miércoles, y lo que van a encontrar es que cada grupo ha recibido una tarea de algunas de los, creo que son entre 4 y 5 de las causas o de los problemas a atender, ¿no? Y se han escogido de diferentes problemas centrales para que todos tengamos oportunidad de aportar en las diferentes dimensiones y los diferentes temas, ¿no? Entonces, atiendan, por favor, esas tareas que se les ha dado, y si hay tiempo adicional, si ustedes tienen tiempo adicional en el grupo, porque han sido súper eficientes, como grupo pueden pasar a otro de los cuadraditos, otra de las causas secundarias que no les ha sido asignado, pero que el grupo puede tener especial interés. Pero eso depende de cuán eficientes han sido en el manejo de las tareas asignadas. Porque la tarea asignada ha sido asignada en particular a su grupo. Entonces, si ustedes no la hacen, nadie más la va a hacer. ¿Ok? Después que terminen con esa tarea, si tienen tiempo, ahí pueden, por consenso o por interés, moverse hacia otra casillero que pueda ser de interés de ustedes. Muy bien. Entonces, no habiendo ninguna otra pregunta, en 5 segundos, aprieto el clic para que se formen los grupos. Quienes han llegado un poquito tarde o no he podido asignar, los voy a ir asignando, no se preocupen. 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! Muy bien. Entonces, de la forma como vamos a proceder ahora es la siguiente. Vamos a invitar a cada uno de los facilitadores de los grupos a que hagan
compartan con nosotros en forma muy sucinta cuál ha sido el trabajo logrado en cada uno de los grupos, ¿no? Luego de esa presentación, en la cual les pedimos tomar notas, si es importante, para ustedes, algún comentario, pero no interrumpir todavía. Ítalo nos va a hacer un comentario general, y después del comentario general de Ítalo abrimos la sesión para intercambiar ideas. Aquí en este momento, como se van a dar cuenta, va a haber un volumen de información muy grande como para poder llegar a algún consenso o tener una idea global de todo. Entonces el proceso va a ser que una vez que armemos el documento para revisión, que lo van a tener ustedes seguramente el próximo miércoles, entonces que ese día miércoles al viernes, que es la reunión de cierre, la sesión de cierre, ahí podamos consensualizar y ver, una vez que tengamos toda la figura completa, qué elementos serían necesarios incluir o sacar, ¿no? Que revisar eso. Pero nuestra intención y la intención de ustedes tampoco debiera ser el día de hoy salir con una idea específica o con un grupo de actividades aprobado, sino tomar conocimiento de hacia dónde vamos yendo, de tal manera que en la próxima sesión, cuando hablemos de indicadores y medios de verificación, ya tengamos una idea, entrando a esa sesión, con qué actividades vamos a empezar, y al mismo tiempo ir preparando la discusión final del cierre de todo el taller, que es el próximo viernes todavía. Así que lo que voy a hacer en este momento es, voy a darle el pase a Macarena, y Macarena, lo que te voy a pedir es, tú compartas tu pantalla, y después que por favor, conforme vayan presentando los otros facilitadores, tú avances en la pantalla que corresponde a cada uno, para no perder tiempo en la compartida de pantalla. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, Macarena, adelante y procede a convertir tu pantalla. Y Eduardo se va listando. Perfecto, Macarena, adelante. Macarena, te escuchamos. Creo que tienes que habilitar el micrófono, Daniel. Que no está habilitado. Carlos. Ya está. Ya, perfecto, gracias. No me estaba dejando prender mi micrófono. Listo, entonces, a ver, les comparto lo que hemos trabajado con el grupo 1. Entonces vamos comenzando por el primer resultado que este proyecto buscaría obtener, que es generar un adecuado conocimiento sobre polinizadores. A nosotros nos tocó trabajar, buscar actividades que puedan incrementar la investigación sobre el tema. Entonces, en verdad nos dimos cuenta que hay dos tipos de actividades principales que podrían ayudarnos a lograr este objetivo. Una tiene que ver con financiamiento y otra en verdad tiene que ver con alianzas. En cuanto a financiamiento, pensamos en que podrían generarse incentivos para tesis de pre y posgrado en temas específicos, específicamente relacionados a polinizadores, ¿no? Quizás que sean fondos concursables, como a veces se me puso mute, pero espero que me puedan escuchar. La segunda actividad relacionada a financiamiento sería fondos, ¿no? Para financiar proyectos también ya especializados en trabajar la línea de base, que es algo que el grupo 1 creo que consideraba muy, muy, muy importante, ¿no? Comenzar con este proyecto teniendo toda la información que se necesita, haciendo el mapeo adecuado de todas las especies polinizadoras que hay en el territorio. Y luego, en cuanto a alianzas que se podrían generar,
pensamos en asociaciones con académicos grandes, con instituciones no sé, académicas de peso, que puedan ayudar a generar esta línea de base sobre los polinizadores, que involucre también trabajo de campo y que no solo sea una revisión bibliográfica de lo que ya hay para producir esta guía, ¿no? De identificación de especies. Y también pasantías con investigadores especializados en el tema y cursos para especialistas para que puedan compartir su conocimiento con investigadores y productores. Pasando al segundo resultado, que es las adecuadas prácticas agrícolas y el manejo de polinizadores, nos tocó pensar en actividades para la adecuada aplicación de plaguicidas y uso de neonicotinoides. Entonces, las tres grandes actividades son las siguientes. La primera es capacitaciones para agricultores sobre el buen manejo de plaguicidas. Quizás esta era más que nada una especificación, ¿no? En la que proponíamos que haya unos protocolos estandarizados de cultivo en cuanto a qué productos químicos, en qué cantidades y en qué cantidades deberían ser usadas, para qué especies. Luego, monitorear las prácticas agroecológicas para estimular y reconocer el desarrollo de buenas prácticas. O sea, esto no es lo que proponíamos no necesariamente era un acto fiscalizador sustentado por una institución, sino era más que nosotros aunque el proyecto se acerque a pequeños y grandes agricultores para evaluar sus prácticas y reconocer las buenas para incentivarlas, ¿no? Un componente de esta actividad podría ser tener material virtual donde se difundan estas buenas prácticas y testimonios de las personas involucradas. Y finalmente, una campaña de sensibilización sobre los riesgos en el uso de agroquímicos y los efectos negativos en los polinizadores. Pasando al tercer resultado, el adecuado uso del suelo, nos tocó la reducción en el énfasis de monocultivos. Para esto, las actividades sugeridas son capacitaciones para incentivar el uso de áreas sin cultivo, o sea, dejar en los espacios de monocultivo áreas sin cultivar para que sirvan de refugio para los polinizadores. Eso también como un comentario, quizás no, que estas son prácticas que ya algunas comunidades tradicionales realizan, entonces quizás también simplemente es conectarlo con rescatar esa buena práctica y seguir incentivándola. Luego, promover la diversificación de cultivos con especies rentables que puedan atraer a los polinizadores. ¿No? O sea, básicamente, creo que acá también lo que la acompaña son campañas en general de comunicación que pongan en evidencia los beneficios de los policultivos. Y la tercera actividad es mejorar precios para los pequeños productores conservadores de la agrodiversidad al fomentar los circuitos cortos de comercialización, ¿no? Con la idea de que si es que ya se vea como el monocultivo es la única forma de rentabilizar tu producción. Y finalmente, en el área de fortalecimiento institucional, nos tocó pensar en actividades para generar normativas adecuadas para polinizadores. Tenemos dos principales ideas. Una es identificar y establecer alianzas con congresistas amigos del medio ambiente para proveerles un equipo de apoyo técnico que los ayuda a presentar un proyecto de ley que reduzca el impacto del monocultivo o en general. Esto salió en verdad en la anterior, pero después pensamos que podría ser generar una manera de no solamente proponer formas de reducir el monocultivo, sino todos aquellos aspectos que van en contra de los polinizadores. Y finalmente, tener al Perú elaborando un plan de acción de políticas públicas, recopilando toda la información que este proyecto genere y sentar el camino, ¿no? Para que se generen políticas públicas adecuadas para la recuperación del servicio ecosistémico de la polinización. Y eso es. Muchas gracias a Macarena. Eduardo, por favor, Eduardo Ramos, sí. Y Carlos, te vas alistando. Sí, aquí estoy. A ver.
Genial. Creo que... Ya, ahora sí veo bien. Primero que nada, buenos días con todos. No había saludado. Entonces voy a empezar a decir las alternativas de solución que hemos presentado en base a cada objetivo, ¿no? El resultado 1 que nos tocó fue el adecuado conocimiento sobre polinizadores, y el tema a tratar era la información sobre polinizadores disponibles. Para esto, nuestro grupo brindó 4 soluciones posibles, que son básicamente generar un inventario nacional de polinizadores registrados y sus estados de vulnerabilidad, promover también la investigación de polinizadores a través del CONCITEC, y también el brindar becas a universidades para sus departamentos de investigación, y que sí se promueva la investigación también en universidades. El financiamiento de investigación por parte de los gobiernos locales a través del canon minero. Esto es válido obviamente solamente para las regiones que cumplen con esta cualidad. Y también el construir una mesa de multiactores, que pueden ser academia, sector privado, etcétera, para investigar en temas de polinización. El segundo tema del resultado 2 era la reducción en quemas de áreas agrícolas. Para esto, nuestro grupo presentó las siguientes alternativas: el fortalecer las capacidades de los productores agrícolas, tanto en campo como también establecer certificaciones para evitar la migración. Entonces, que estos productores se vuelvan más productivos evitaría la migración de otros, ¿no? La capacitación y asistencia técnica de los actores involucrados en el aprovechamiento de los recursos, y el articular la biomasa con la generación de ingresos. También el tema 3, ya pasando al manejo adecuado de bosques por pequeños parcelarios, brindamos 4 alternativas, que son evitar el monocultivo y el uso de agroquímicos a través de capacitaciones en prácticas agresivo-pastoriles y agroforestales, ¿no? La idea para llegar a estas prácticas es a través de capacitaciones, ¿no?, que el programa Agricultura. También articular el proyecto con los gobiernos locales y regionales para promover la recuperación de áreas degradadas con la reforestación de especies nativas, y también esta articulación con estos niveles de gobierno también debe ser para capacitar en cuanto a un uso correcto del agua, pues es un tema fundamental para el manejo adecuado. También mapear el territorio en cuanto a la capacidad del suelo para una correcta planificación, y brindar capacitaciones y asistencia técnica a los pequeños parcelarios, pero más en temas de también campañas de sensibilización, ¿no?, para que entiendan el manejo adecuado. El tema 4, que es la mejora en la fiscalización a la normativa existente, es que el programa incida en educar a la población respecto a la responsabilidad medioambiental, también que el programa genere incidencia política para la conservación de polinizadores, promover ordenanzas municipales y regionales para generar normativas de conservación de polinizadores, y formar comités de vigilancia local a través de gobiernos locales y regionales. Esas son todas nuestras alternativas de solución. Muchas gracias, Eduardo. Carlos, por favor. Gracias, Daniel. Tomás, te vas preparando. Macarena, por favor, si podrías. Claro, bueno, para el primer punto, en el grupo sobre rescate y conocimiento, sobre rescate de conocimiento y cosmovisión tradicional, como primer punto, el financiamiento de proyectos de investigación académica sobre estos conocimientos científicos y tradicionales. Como segunda actividad, la preparación de material de divulgación, visitas guiadas para promover estos conocimientos tradicionales para que se puedan plasmar en la actividad de los productores. Como tercer punto, la elaboración de base de datos sobre los conocimientos tradicionales, hacer un barcoding o un registro de cada uno de los polinizadores, como segundo objetivo, para la reducción en la introducción de especies exóticas o invasoras. Lo primero que se propuso fue financiar a los productores orgánicos equipamiento para manejo integrado de plagas, para que no se vean motivados a traer estas especies, estas nuevas especies exóticas. Promover la investigación para mostrar
que las especies nativas generan mayor valor que las exóticas. Como tercer punto, proveer información sobre sobre los riesgos de la introducción de especies exóticas y para sensibilizar sobre la importancia de los polinizadores, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Como tercer objetivo, para la expansión urbana no invasiva de los hábitats de polinizadores, se ha propuesto la creación de corredores biológicos y jardines de polinizadores, poco para reducir estos efectos, y adicionalmente la promoción a través de financiamiento e información y elaboración sobre diversos sistemas agropecuarios bajo enfoque agrotecnológico, como jardines agroecológicos o agricultura orgánica para los productores. Como cuarto punto y final, para la mejora en la gestión territorial de áreas vulnerables, se ha propuesto que la zonificación se realice según la capacidad de uso de suelo, pero considerando la importancia de los polinizadores. Eso es todo. Gracias, Macarena. Gracias, Carlos. Tomás, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días con todos. Espero que me escuchen bien. A nosotros nos tocaron solo tres resultados, tres soluciones, digamos, bajo tres resultados. Para el primer resultado, sobre el adecuado conocimiento de polinizadores, buscábamos justamente promover la comunicación entre actores, y para eso la acción concreta que identificamos fue establecer una plataforma nacional de carácter multisectorial de conservación de polinizadores con participación de organizaciones del Estado y de la sociedad civil. En ese sentido, justamente se coincidió en que parte de esta plataforma nacional y comunidad secundaria estaba la idea de implementar una campaña nacional para la protección y conservación de polinizadores utilizando estrategias participativas y transversales. En ese sentido, solo para hacer una pequeña acotación, se coincidió en que quizás estas acciones deberían de corresponder justamente a la realidad del Perú, y en ese sentido se deberían de dar a distintos niveles, ¿no? Desde el nivel escolar hasta justamente una plataforma que impacte a los productores. En el segundo aspecto, sobre las adecuadas prácticas agrícolas y de manejo de polinizadores, en realidad el punto hablaba de una adecuada explotación de especies nativas. Se sugirió que se cambie a adecuado manejo de especies nativas, ya que la palabra explotación quizás pueda ser un poco dura y quizás no se acomode a la realidad productiva de nuestro país. Y para ello se plantearon dos soluciones principales, ¿no? Crear un inventario nacional de las especies nativas de polinizadores, que si no me equivoco conversa con algo que se mencionó en el primer grupo, y fomentar en la agricultura en general, a través de la comunicación, las prácticas agroecológicas que ayuden a la conservación de polinizadores, ¿no? Entonces esa es una idea concreta que creo que se puede ejecutar. Y en ese sentido, promover sistemas de policultivos y florísticos con la finalidad de promover polinizadores silvestres. Finalmente, también debajo del mismo resultado de adecuadas prácticas agrícolas y de manejo de polinizadores, debimos responder ante la situación de mejora de las capacidades técnicas de agricultores. Y para ello, se estableció que implementar en los planes de asistencia técnica agrícola el componente de manejo adecuado de polinizadores era una acción concreta que se podía realizar, y finalmente, la difusión y promoción del adecuado manejo de polinizadores dirigido a extensionistas y asistentes técnicos. Y acá se especificaron un poco cuál es el perfil de estos asistentes técnicos o extensionistas para llevar a cabo justamente esta difusión y promoción. Entonces creo que eso sería todo. Gracias. Gracias, Tomás. Ahora te invitamos, Ítalo, para que nos hagas unos comentarios. Sí, buenísimo, muchas gracias. De hecho, agradecerles a los grupos, creo que están dando propuestas muy interesantes. Varias de ellas creo que ni siquiera estaban en nuestra cabeza cuando comenzamos este encargo. Sin embargo, creo que sería importante acotar, voy a comenzar, digamos, por la parte fea, por las cosas que creo que hay que ir recordando un poco. Creo que se han mencionado mucho, nuevamente, temas normativos. De hecho, creo que un grupo hizo tema de hacer incidencia política, etcétera, ¿no? Entonces, recordar simplemente que el establecimiento de las políticas y la fiscalización no corresponde a un proyecto, corresponde a una entidad que en este caso es un ministerio o varios ministerios.
Entonces, podría ser una propuesta de repente poco factible para un proyecto de este tipo. ¿De acuerdo? De hecho, Tomás lo comentó, y en dos grupos han hecho la propuesta de hacer un inventario de especies. Esto en el grupo 2 lo propusieron como parte del resultado 1, y en el grupo 4, que es el que moderó Tomás, lo han puesto como parte del resultado 2. Así que en realidad es lo mismo, solamente que vamos a tener que decidir si es 1, o sea, si van al resultado 1 o si van al resultado 2, ¿no? De ahí hay una propuesta del grupo 2 que moderó Eduardo con respecto al uso de Canon o el trabajo o el compromiso por parte de gobiernos locales. Coincido completamente que es importante que los gobiernos locales se involucren. Sin embargo, no podemos utilizar recursos que no pertenecen, es decir, que le pertenecen a otro, como en el caso de un gobierno local, para poner nuestras propias acciones en un proyecto. Y la propuesta es, no solo se queda en tema de dinero, sino que hay que mencionar que que los gobiernos regionales y en realidad los gobiernos regionales que tienen recursos de Canon, reparten ese recurso. Y una parte de ese recurso va a las universidades públicas que están en estas regiones que tienen Canon. Entonces, sí hay recursos de Canon para investigación, pero al que le corresponde poner esos recursos es a la universidad pública que recibe ese dinero. Y por lo tanto, el gobierno local o la municipalidad no es competente para financiar investigación. Entonces tendría que ser, creo que la propuesta tendría que ser reevaluada, discutida, porque puede que no esté en manos del proyecto ejecutarlo. Así que estos son los principales comentarios que tendría. Hay varias propuestas muy interesantes y creo que hay algunas que se repiten o se duplican. Por ejemplo, este trabajo con Concitec se ha mencionado en el mismo resultado, pero en dos grupos diferentes. Entonces, también habría que evaluar dentro de qué cajita las trabajamos, ¿no? Pero por lo demás, bastante satisfecho por el resultado, y creo que ha sido muy fructífero en estas 2 horas. No me imagino qué sería si les damos más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ítalo. Estamos ya sobre la hora, pero si hay alguien que quisiera hacer algún comentario muy breve, los invitamos a hacerlo. Creo que si tienen unos 5 o 10 minutos más, sería ideal. Si no, antes de decir nada, le puedo dar la palabra a alguien que esté ansioso, si puede levantar su manito, ¿no? Si tiene algún comentario que es importante. Erwin, adelante, Erwin, por favor. Carlos. ¿Sí, me escucha? Perfecto. Ok, buenos días. Mira, el comentario es directamente a lo que menciona sobre los gobiernos locales y el canon minero. Tenemos experiencias dentro de la región que los gobiernos locales sí están financiando tesis de investigación. Entonces, es más que nada compromiso del gobierno local, compromiso político, más que el tipo de gasto, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender bastante del trabajo que haga el proyecto con cada gobierno local. Porque dinero hay, solo falta voluntad. Por ahí era mi comentario. Gracias. Excelente, excelente. Muchas gracias. Yuliño Sotomayor. Carlos. A ver, ¿aló? Adelante. Buenos días con todos. Simplemente justamente quería comentar, como este es un proyecto,
incluso dentro del proyecto puede haber una actividad que le podemos llamar elaboración de un plan de negocio. Y ese plan de negocio puede ser presentado, por ejemplo, a Procompite, Agrorural, incluso puede presentarse dentro del plan del presupuesto participativo, e incluso los gobiernos locales y provinciales hacen perfiles de proyectos. Entonces podemos incluirlo ahí como financiamiento para elaboración de expediente técnico para ser presentado al Ministerio de Economía y a partir del gobierno central puedan financiar pues un proyecto de mayor envergadura. Muchas gracias, Yuliño. Bien, bien notado. Alfonso Lizárraga, por favor. Sí, gracias. Rápidamente. Creo que este proyecto podría ayudar a plantear un documento que sustente la prohibición de los neonicotinoides, que comprobadamente se han demostrado que son dañinos para insectos polinizadores, tanto así que en Francia ya han sido prohibidos. Pero necesitamos un documento que sustente académicamente este hecho y que sea canalizado por los organismos oficiales, que en este caso es SENASA, ¿no? Excelente. Gracias, gracias, Alfonso. Antes de irnos, y me había olvidado, quisiera pedirles a quienes puedan que por favor prendan sus cámaras un ratito para tomar una foto de grupo de los que estamos participando en este segunda sesión del taller. Entonces, los que puedan, los que están vestidos o que están peinados, por favor, ubíquense en la cámara de la mejor manera y en unos segundos nuestra fotógrafa, a Macarena, va a proceder a tomar la foto. Vamos a esperar que las cámaras se vayan prendiendo. A ver, Luis, ahí estaría. Daniel, Yuliño, Bruno, si están decentes, los invitamos ahí está. Yo sé que no todos tenemos la mejor luz, inclusive acá veo que Erwin tiene el privilegio de estar al aire libre. Qué suerte, Erwin. Gracias. Estamos ahí viendo y aprovecho en decirles entonces, mientras se van prendiendo el resto de cámaras, que nos encontramos nuevamente el día lunes a las 9 de la mañana y el encargo el lunes van a recibir ustedes, los grupos, conjunto de actividades y el encargo va a ser identificar indicadores que puedan medir el progreso o el éxito en cada una de esas actividades y medios de verificación en los cuales podamos utilizar para poder seguir, obtener esa información para monitorear los indicadores. Entonces, sonreímos todos, Macarena, y a la cuenta de 3, tú cuenta 3 y tú nos dices a qué hora sonreímos. Ya. Voy a tener que tomar 2 fotos porque somos tantos que entramos todos en la misma pantalla. Perfecto. Ya, entonces, 1, 2, 3. Y la siguiente, 1, 2, 3. Perfecto. Gracias. Gracias, Macarena. Gracias a todos ustedes. Los esperamos el día lunes y aporte riquísimo, y creo que lo más importante es que se está generando esta energía para impulsar no solamente el desarrollo, la elaboración del proyecto, sino el desarrollo del trabajo en esta área. Muchísimas gracias y nos vemos el día lunes. Hasta luego. Gracias.